Ahora vamos a desarrollar la tercera parte de la primera unidad, que es una unidad introductoria a lo que es el diseño experimental, como ustedes han podido ver, pero también es un tema donde tenemos necesariamente que reforzar nuestros conceptos estadísticos. Y no solamente reforzarlos, sino que también tenemos que afianzarlos con algunos detalles que son muy interesantes. Cuando todos nosotros estábamos en tercer semestre, hemos visto pruebas de hipótesis para un tratamiento. ¿Listo? Ahora, yendo a lo que es asociando lo que era estadística 2 con lo que es diseño experimental. Todo lo que hemos hecho básicamente en tercer semestre respecto de las pruebas de hipótesis, y ustedes han visto, ¿no? Recordando ese examen, por ejemplo, las personas que han sido mis estudiantes de ese examen final, que evidentemente hemos hecho pruebas de hipótesis asociadas al diseño experimental. Pero esas pruebas de hipótesis eran bien particulares y esas pruebas de hipótesis que hemos desarrollado en tercer semestre tenían una característica. ¿Cuál era la característica de esos exámenes que hemos desarrollado en tercer semestre? Es que usábamos las pruebas de hipótesis para poder comparar sus resultados con un tratamiento. Así que hemos hablado de un tratamiento o de varios tratamientos. Y esos resultados los hemos comparado con un parámetro de control o un parámetro de calidad. ¿Listo? Entonces, esa es una característica bien particular que hemos realizado en tercer semestre y que ahora vamos a recordar, pero también no nos olvidemos, vamos a mejorar toda esa explicación de tercer semestre. ¿Por qué? Porque ahora estamos avanzando diseño experimental y obviamente ya vamos a incluir algunos elementos adicionales que van a hacer que la explicación sea mejor. Bien, aquí tengo un súper ejemplo y bueno, ahí está la tercera parte. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de estas pruebas de hipótesis para un tratamiento? O sea, ¿a qué? Por ejemplo, y esto es bien importante, y esta introducción es muy relevante. ¿Por qué? Porque en nuestra carrera en ingeniería agroindustrial, nosotros podemos utilizar una muestra de un estudio, pero no nos olvidemos el concepto de muestra, ¿no? El concepto de muestra es una parte reducida de que implica el desarrollo y la ejecución de un experimento. Entonces, respecto de un estudio que implica el desarrollo, la ejecución de un experimento, tenemos algo pequeñito. Tenemos algunos resultados. Y queremos esos pocos resultados que tenemos, pocos, comparar respecto de algo que se constituye en un parámetro cuantitativo. El requisito es que exista un parámetro cuantitativo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es precisamente comparar los resultados de un estudio en pequeña escala, de un estudio muestral, algo reducido, y ver esos resultados reducidos, cómo pueden compararse respecto de algo que me pide una determinada normativa. Y algo que me pide una determinada normativa, por ejemplo, es un estándar de calidad. O si no es un estándar de calidad, es una meta que se debe lograr. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, a ver, todo esto de aquí es lo que acabo de mencionar, pero aquí hay un elemento que es bien importante que enseguida lo vamos a mencionar, ¿listo? Pero todo esto que está subrayado y que obviamente ustedes tienen todo este material, van a poder leer con detalle, pero aquí yo voy a remarcar algo que es importante. ¿Qué voy a remarcar? Esos pocos resultados que tenemos, esos pocos resultados muestrales,
debemos generalizar a la población. Es decir, lo poco que tenemos desde la perspectiva muestral, lo poquito que nosotros hemos obtenido respecto de un tratamiento, respecto de algo, en la variable respuesta, no se olviden, la variable respuesta es clave, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos un tratamiento a algo o una serie de tratamientos, resultado de los factores, no se olviden, sí, por favor, esa forma de mencionar a todo lo que tenemos que hacer, porque es bien importante. Vamos a poder obtener una muestra precisamente de los resultados. Por ejemplo, y esto es algo bien interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a comprar algo y normalmente son alimentos y, por ejemplo, vamos a la cancha o vamos donde nuestra caserita. Le decimos, a ver, invítame una muestrita de esa fruta para ver si te compro más. Una muestrita, un poquitito. Y nuestras caseritas, y perdón por la analogía, sí, porque tal vez a algunos no les guste. Pero saben, es una analogía que está bien, no está mal. A ver, toma, servite, me dice, servite un poquito, ¿sí? Servite un poquito, servite un poquito. Todos están así. Pero servite, tú te vas a convencer. Bueno, y me invita un poquito. Y yo pruebo ese poquito. Y está rico ese poquito que he probado, ¿sí? Y a mi caserita le digo, ya, está bien, caserita, entonces véndeme pues, ¿sí? ¿Cuánto quieres? Dame 25, por ejemplo, ¿listo? Y obviamente la casera va a obtener esa cantidad de productos que le he pedido, pues de su población, es decir, de todo lo que ella tiene. Pero obviamente a mí me ha hecho probar un poquitito. Y con ese poquitito, con esa muestrita que me ha hecho probar, me ha convencido. Y yo ahora le estoy diciendo, ahora de lo que tienes, de donde supuestamente ha salido esa muestra, ese poquitito. Y una vez más, mil disculpas por la analogía si no les gusta. Pero me parece bien, sí. De ese poquito que me ha invitado, entonces yo le compro, pues. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo poquito que me ha invitado me ha permitido a mí valorar si vale la pena comprar ese producto y esa pequeña muestra es, pues, si es representativa de la población, entonces significa que si así está esa muestrita, entonces el resto, todo lo que está aquí debería estar bien, ¿sí? Entonces, un elemento bien, pero bien importante aquí es precisamente eso. Nosotros vamos a tener unos pocos resultados y nosotros nos vamos a o nos hemos esforzado porque esos pocos resultados reflejen las características de un proceso, por ejemplo, productivo complejo. Pero hemos hecho eso en pequeñito, ¿listo? Y por eso normalmente en nuestro estudio experimental hacemos algo complejo, algo que normalmente se hace en una planta industrial, en algo pequeñito, en algo que, por ejemplo, recibe el nombre de planta piloto, porque es experimental, ¿sí? Por eso se llaman plantas piloto. Entonces, las características de la planta industrial intentamos replicar en nuestra pequeña planta piloto. Y en nuestra pequeña planta piloto obtenemos algunos resultados, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hacer es que esos pocos resultados que vamos a obtener, pues de alguna manera reflejen lo que pasaría aquí, ¿listo? Reflejen lo que pasaría en la planta industrial de verdad, cuando el trabajo se haga a gran escala. Y por ejemplo, ahora estaríamos hablando de aplicar en pequeña escala un tratamiento o varios tratamientos
obtener algunos resultados particulares de esos tratamientos y luego generalizar esos resultados a la población cuando en gran escala y a nivel industrial se vaya aplicando esos tratamientos y obviamente se vayan obteniendo resultados, pero resultados a gran escala. Y eso es lo importante, ¿sí? Y obviamente a gran escala no solamente vamos a producir 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, sino vamos a producir todos los días, todas las horas que sean laborables, por supuesto, todos los momentos que he estado planificado y, por ejemplo, podemos tener en un año 300 jornadas de trabajo con 8 horas cada una de esas jornadas, con 2.400 horas de trabajo a nivel global, sin contar las horas extraordinarias. Y vamos a estar ahí trabajando todas, pero todas las veces y ahí vamos a obtener en cada proceso de elaboración, producción, pues cientos o miles de resultados que contrastan con los pocos resultados que nosotros hemos hecho cuando hemos realizado pruebas. Entonces, lo que nosotros ¿qué queremos hacer? Obviamente, si ustedes se ponen a pensar, la verdad absoluta de lo que ocurre respecto de nuestro tratamiento está aquí. Porque aquí estamos realizando cientos, miles de pruebas, ¿sí? Entonces, la verdad absoluta está a nivel poblacional. Pero ¿cuál es el problema cuando hacemos nuestras pequeñas pruebas? El problema de cuando hacemos nuestras pequeñas pruebas es que tenemos pocos resultados. Y con esos pocos resultados, lo que nosotros queremos hacer es generalizar esos pocos resultados que son muestrales a resultados resultantes de, puedes hacer miles, cientos, miles de pruebas, miles de resultados. Entonces, aquí nosotros tenemos una característica que es bien interesante. Queremos ver a nivel muestral, a nivel exploratorio, qué ocurriría si esos mismos resultados se reproducen en las mismas condiciones así a nivel industrial. Y por tanto, lo que yo quiero hacer en esta parte es intentar generalizar los resultados, las experiencias particulares de los pocos resultados que voy a obtener a aquello que se obtendría, ¿sí? Si es que se realizaran una gran cantidad de experimentos, o en este caso de desarrollo del procedimiento que nos interesa. Entonces, uno dice que es más económico. Es más económico hacer pruebas en pequeña escala y luego esas pruebas en pequeña escala generalizarlas al caso de realizar las mismas a gran escala, pero sin realizarlas, es decir, haciendo una especie de simulación. Y en la estadística, esa simulación se puede hacer con la ayuda de la inferencia estadística, con la ayuda de estas pruebas de hipótesis. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es ver si esos pocos resultados de la muestra permiten cumplir un estándar de calidad o una meta que tengo que obtener cuando tenga que producir a gran escala. Entonces, esa es la idea de todo esto de aquí. Y esos elementos están resumidos en estas ideas que están subrayadas. Entonces, eso es bien, bien, bien importante. ¿Listo? Un parámetro de calidad, por ejemplo. Y aquí tengo un ejemplo de una tesis, ¿sí? Es una tesis que corresponde a un trabajo de grado realizado por un estudiante que justo pertenece a la promoción del ingeniero Denis Zurita. Alguien de la promoción del ingeniero Denis Zurita ha elaborado pectina.
pectina que ha obtenido a partir de residuos cítricos, de la naranja, ¿listo? De la cáscara de la naranja. ¿Y cuál es la idea? La idea es poder obtener un producto que ustedes saben se constituye en un insumo para la producción, la pectina. Pero la pectina a partir de algo que es bastante apreciado, a partir de residuos, a partir de desechos, a partir de lo que muchos llaman basura, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros que vemos en los mercados populares, por ejemplo, ¿no? Si es que nos damos una vueltita con máscara, pero con mascarilla, por supuesto, ¿no? Con barbijo, por por estos lugares. Por ejemplo, venden jugos y venden zumos y venden bastantes zumos de naranja, ¿sí? Y ahí están las señoras con sus carritos, están pelando las naranjas, ¿sí? Con esa tecnología que ya tienen, porque antes pelaban con cuchillo, ¿no? Pero ahora ya no. ¿Listo? ¿Y qué pasa las señoras cuando terminan de pelar esas naranjas? Bueno, pues toda esa cáscara hay que desechar. Pero resulta que esta persona vio esa característica, ¿no? Y dijo, ¿y esas cáscaras que se generan, esos residuos de los cítricos, puedo usar para obtener pectina? Y uno dice, claro que se puede usar para obtener pectina, ¿sí? Y la pectina que voy a obtener en términos de porcentaje respecto de la materia prima debería ser 26%. Eso para que el proceso sea exitoso. ¿Listo? ¿Y qué es eso? Es una meta. ¿Qué es este 26%? Es un estándar. Y esta meta, este estándar es pues algo que, por ejemplo, ha sido establecido por la Unión Europea. Y según esta investigación, este 26% es una medida de calidad de un proceso que a partir de residuos obtiene este producto. Entonces, aquí establecemos esto. Este símbolo ustedes recordarán, y esto es genérico para todos, ¿no? Este símbolo es ese símbolo que en estadística representa a una esperanza matemática. Pero no solamente representa una esperanza matemática, representa una esperanza matemática, pero a un nivel bien especial. Este símbolo es la letra griega mu y representa la esperanza matemática poblacional. Es decir, y no se olvide, ¿no? Población no es pueblo, ¿sí? Población es cuando se realizan los experimentos a gran escala. ¿Listo? Es decir, cuando el experimento se realiza una y otra vez de manera indefinida. Entonces, cuando el experimento se realiza una y otra vez de manera indefinida, debo obtener algo. Ese algo está representado por esa letra griega mu o mu, como dicen algunos, no importa, ¿sí? Como no somos griegos, bueno, nos podemos equivocar, ¿sí? A no ser que alguien sepa bien griego y nos corrija, ¿ya? Entonces, hasta que eso ocurra, ojalá no, podemos seguir llamando a esta letra griega como mu o mu, ¿sí? Y representa la esperanza matemática poblacional. Eh, Y en este caso, ¿qué sería? Si el proceso se repite de manera indefinida y si quieres lograr ese nivel de calidad que a tu proceso productivo, a ese que has innovado en tu tesis, que es este caso, entonces lo que deberías lograr aún en pequeña escala es que tus resultados se acerquen pues a ese parámetro. Entonces la hipótesis nula que dice, la esperanza matemática
de desarrollar el proceso para la obtención de pectina debería ser un 26% en términos de rendimiento. Y si cumplo esta afirmación, que es una hipótesis, y uno dice, ¿por qué es una hipótesis? Es que todavía no está demostrado con mi proceso. En la Unión Europea ya habrán demostrado eso, pero en mi proceso de obtención de pectina a partir de los residuos cítricos, no está demostrado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tengo que desarrollar una prueba de hipótesis para demostrar si esto se cumple o no. Pero aquí tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que al haber obtenido pectina a partir de los residuos cítricos, pues no me ha permitido hacer una cantidad infinita, una cantidad infinita de resultados. Solamente hemos obtenido algunos resultados. Entonces, algunos resultados tan poquititos que, bueno, a veces da pena, ¿sí? Y es una muestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos poquitos resultados vamos a comparar con este 26%, pero vamos a comparar con este 26% en caso de que ocurra a nivel poblacional. Así que por eso utilizamos este símbolo, que es la esperanza matemática poblacional. Y entonces, ¿qué pasa? Lo muestral a nivel poblacional debería comportarse de esta manera. Si quieres que tu proceso productivo cumpla estándares de calidad establecidos por la Unión Europea. Y si eso es lo que tú quieres, es una meta que deseas lograr, pues por supuesto, tiene que ser así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una prueba de hipótesis. Y si logro demostrar la hipótesis nula, estoy bien. ¿Por qué? Porque mi proceso cumple con ese parámetro de calidad. Pero no se olviden que la hipótesis alternativa aquí tiene una característica bien particular. ¿Cuál es esa característica? Me dice que tengo una prueba bilateral, por tanto, este símbolo de desigualdad va a tener que expresarse de dos maneras. Una opción que todos sabemos que es menor y la otra opción que es mayor. Entonces, este signo de desigualdad tiene esta doble implicación. Menor o mayor. Menor o mayor que ¿qué cosa? Menor o mayor que el 26% en términos de rendimiento de la materia prima para la obtención de pectina. Bien. A ver, ¿aquí qué pasaría? Aquí obviamente tenemos dos escenarios. Esta hipótesis alternativa genera dos escenarios totalmente diferentes. ¿Cuál es el primer escenario? A ver, con mi fea letra vamos a hacer. El primer escenario es que ese porcentaje de pectina sea menor que el 26%. Y el segundo escenario me dice a mí que este porcentaje de pectina es mayor que el 26%. A nivel general, nosotros lo que queremos hacer es igualar a ese estándar de calidad. Queremos igualar. Pero puede ser que no solamente lleguemos a igualar ese estándar, sino que lo superemos. Superar el estándar es esto. Entonces puede ser que nuestro proceso sea tan bueno que superemos el estándar y tengamos un nivel de aprovechamiento o de rendimiento del proceso mucho mayor que la Unión Europea considera favorable. Y la pregunta es, ¿y esto que dice mayor a 26%, me sirve o no me sirve? Me recontrasirve. Doble tiquero, triple tiquero, ¿listo? Si la igualdad me servía, esto, es infinitamente mejor. A esos europeos les vamos a enseñar cómo se trabaja de verdad, ¿listo? Ellos piden 26%
como si fuera gran cosa, nosotros obtenemos más del 26%, mucho más. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Y la otra cara de la moneda que dice, tu rendimiento no es tan bueno. Tal vez tu rendimiento para Bolivia esté bien, ¿listo? Tal vez tu rendimiento para América esté bien, para Sudamérica esté bien. Pero tal vez tu rendimiento sea insuficiente para cumplir las normas de la Unión Europea. Y esta posibilidad es una posibilidad mala, ¿sí? Entonces, fíjense, en el desarrollo del proceso de demostración de hipótesis, tenemos tres situaciones. Una situación de la hipótesis nula, que supuestamente es la más probable, que sería esa, y de la hipótesis alternativa, que salen dos situaciones. Una segunda situación que no está tan bien, y una tercera situación que, supera las expectativas. Supera las expectativas ampliamente. Entonces nosotros estamos ante tres situaciones. Cumplimos el estándar de calidad, superamos el estándar de calidad o nos ha ido mal y estamos a un nivel de calidad menor que el esperado. Así que cuando realicemos esta prueba de hipótesis y cuando es a nivel bilateral, por favor, no se van a olvidar de eso. Cuando es a nivel bilateral, vamos a tener normalmente tres situaciones, las que he ido enumerando. Uno, de la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa solamente tiene una situación, que lo que vamos a hacer va a cumplir una meta. No va a variar esa meta. No va a ser diferente. La diferencia va a ser nula. Ahí está. Por eso viene la hipótesis alternativa. La diferencia de lo que hemos hecho respecto de la meta es nulo. Por eso se llama hipótesis nula. Es decir, no hay diferencias entre lo que hemos hecho a nivel muestral versus lo que se debería obtener a nivel poblacional. Primera situación. Por eso la hipótesis nula se llama nula. No hay diferencias entre lo que queremos obtener y lo que hemos obtenido. La diferencia es nula. Por eso se llama hipótesis nula. De no cambio, no hay cambio. Es lo que queríamos. Pero la hipótesis alternativa sí implica un gran cambio. La hipótesis nula es una hipótesis de no cambio, ¿listo? Y la hipótesis alternativa es una hipótesis de cambio, y es una hipótesis de cambio significativo. Significativamente más grande de la meta esperada o significativamente por debajo de la meta esperada. Pero aquí se añade ese término significativo. La hipótesis alternativa hace referencia a lo significativo. Por eso, el nivel de significancia o de significación, si se acuerdan, iba a la hipótesis alternativa. Y esa significancia es que la diferencia no es nula. La diferencia es importante, estadísticamente importante. Eso es clave entender, por favor. Así que estas diferencias no son pues simples diferencias, son diferencias significativas desde la perspectiva estadística. Y son tan significativas que superan una probabilidad del 95%, del 98%, del 99% inclusive. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea es esta. La idea es que lo que hemos hecho en pequeña escala respecto de algo, en este caso un proceso de obtención de pectina a partir de residuos cítricos, debe tener un nivel de rendimiento del 26% respecto de la obtención del producto final esperado, ¿no? En este caso un insumo para la ingeniería agroindustrial, que es bien importante. Esta pectina, este gelificante.
Entonces, lo poquito que hemos hecho, comparado con algo que a mí me interesa, pues va a generar uno de los 3 resultados que se les ha indicado. Y este es un muy buen ejemplo de lo que queremos hacer respecto de, en este caso, un proceso productivo es, ¿sí? Respecto de un parámetro de control de calidad. Y en términos hipotéticos planteamos así. Hipótesis nula, a lo que queremos llegar. Y en la hipótesis nula nos conformamos a lo que queremos llegar, porque esa es la meta que yo quiero lograr. Y si todo el proceso productivo en pequeña escala lo he organizado para poder lograr esa meta, lo más probable es que se logre la meta. Pero las cosas podrían ser diferentes. Y si son diferentes, pues hay una situación que me conviene y otra situación que no me conviene. Pero todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Bien, entonces básicamente estas pruebas de hipótesis están relacionadas de esa manera. Y si es que ustedes recuerdan el examen que la anterior vez habíamos visto, había una meta, pues, respecto de lo que se pedía en ese examen, si es que recuerdan. Y lo que nosotros hemos hecho es ver si determinados niveles de un determinado factor permitían lograr una meta esperada. Bueno, pero eso ya es estadística, ¿no? Y para poder realizar el desarrollo de la estadística necesitamos algunos requisitos que son bien importantes, que cumplan nuestros datos. Número 1, vamos a trabajar con pocos datos, ¿sí? Pero tampoco hay que exagerar, tampoco tenemos que trabajar con poquísimos datos. A veces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Y eso, por ejemplo, a varios estudiantes yo les he explicado cuando me han preguntado. Por ejemplo, ¿sí? Me dicen, yo estoy usando, tengo un factor, ¿sí? Llamémosle el factor 1. Digamos temperatura, ¿listo? Tengo otro factor. Y aquí está el factor 2. Y supongamos que este factor 2 sería tiempo. Entonces tengo temperatura, tengo tiempo. Y como ustedes ven, la temperatura, el tiempo son variables operacionales normalmente. Después puedo tener otro factor que sería presión. Por ejemplo, no sé, tantos. Y en el factor 1, por ejemplo, tengo niveles. Acuérdense, ¿no? Niveles, niveles. Los factores representan a aquello que genera cambios. X, la variable causa. ¿Sí? Entonces aquí tengo dos causas. Y ahora cada factor debería tener niveles, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el factor 1 tiene, ¿qué cosa? Tendría, en mi caso, en este ejemplo hipotético que estoy planteando, 3 niveles. O que tenga 4 niveles, porque si no mi escala va a parecer chistosa, ¿listo? Entonces el factor 1 va a tener 4 niveles. Es decir, si va a ser temperatura, entonces puede tener 4 niveles de temperatura, ¿sí? 50 grados, 60 grados, 70 grados, 80 grados. Eso ya luego vamos a hablar de esas características. Pero la cuestión es que tenga niveles. Y el otro factor también debería tener niveles, ¿sí? Y, por ejemplo, el factor 2 que tenga solo 2 niveles. Nivel 1 y nivel 2. Y uno dice, pero a ver, ¿qué va a ser el factor 2? Supongamos que es tiempo, que es algo muy clásico. Entonces vamos a tener tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1, por ejemplo, puede ser 40 minutos y el tiempo 2 puede ser 50 minutos o 1 hora. Y el factor 1 sí va a ser, por ejemplo, ese clásico de temperatura, porque es muy clásico la cuestión de la temperatura. Entonces vamos a tener temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Y no se olviden, ¿sí? Aquí viene ahora lo interesante. La combinación de todo, de
los niveles genera un tratamiento. Aquí tengo un tratamiento. Ahí está el tratamiento 1. Por este otro lado está el tratamiento 2. Tal como hemos definido, ¿se acuerdan? Por aquí está el tratamiento 3. Por este otro lado está el tratamiento 4. Yo no sé cuántos tratamientos hay. Ah, pero eso es bien facilito de encontrar. Todos ya sabemos, ¿no? O nos ubicamos. ¿Cuántos niveles tiene el factor 1? 4. ¿Cuántos niveles tiene el factor 2? El factor 2 tiene 2 niveles. 2 por 4, ¿sí? A ver, el por aquí vamos a colocar con una X, ¿listo? Minúscula, creo. 2 por 4 igual a 8. Entonces aquí vamos a tener 8 tratamientos, ¿sí? 8 tratamientos tenemos. Y fíjense, aquí he puesto 4. Y sabemos que los tratamientos hacen referencia a las diferentes combinaciones que existen entre los niveles de los factores. Bien, entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que voy a tener el tratamiento 1. Ahora, voy al punto, ¿listo? Aquí voy a tener el tratamiento 1. ¿Listo? Por aquí voy a tener el tratamiento 2. Por aquí voy a tener el tratamiento 3. Por aquí vamos a tener el tratamiento 4. Por aquí vamos a tener el tratamiento 5. Y por aquí voy a tener el tratamiento 6. Y por aquí vamos a tener el tratamiento 7. Y finalmente vamos a tener el tratamiento 8, que serían todas estas combinaciones que estaríamos mencionando. Bien, ¿y qué pasa? Supongan que a mí me interesa, supongan que es supongan que es el porcentaje de pectina, ¿listo? Y por ejemplo, con el tratamiento 1, con este proceso que se ha obtenido, se ha hecho una sola prueba, una prueba, nada más que una, ¿listo? Y se ha obtenido, por ejemplo, un 24% de pectina. Y con el tratamiento 2 se ha hecho lo mismo y se ha obtenido un porcentaje de pectina del 24.8%. Y el tratamiento 2, ¿qué cosa es? El tratamiento 2, tal como aquí está definido, es el nivel 1 del factor 1 con el nivel 2 del factor 2. ¿Sí? Por favor, eso no se van a olvidar. ¿Listo? Y tenemos, por ejemplo, del tratamiento 3, el tratamiento 3 que sería el nivel 2 del tratamiento, el nivel 2 del factor 1 con el nivel 1 del factor 2, ¿no? Ese es el tratamiento 3. Por ejemplo, haciendo eso, hemos obtenido un 27% de pectina. Con el tratamiento 4, por ejemplo, hemos obtenido un 26.3% de pectina. Con el tratamiento 5 hemos obtenido, etcétera, ¿sí? Distintos niveles de pectina. Por ejemplo, aquí 27%. Con el tratamiento 6 hemos obtenido un 25.8% de pectina. Con el tratamiento 7 hemos obtenido, y obviamente esto es un invento, un 24.6% de pectina. Y con el tratamiento 8 hemos obtenido un 25.5% de pectina, ¿sí? Y ya está. Ahora, ¿cuál es el problema de aquí? Pregunta, ¿cuáles son los tratamientos que parece que son los más efectivos? Uno dice, nuestra meta era 26. Este está bien, ¿sí? Este está súper. Este 25.8. Bueno, ya puedo redondear a 26. Ya digamos, no está tan mal este. Este de aquí, este está súper bien. Estos están bien.
¿Y qué diría? No, este no, tú mal, tú no y tú no. Listo. Entonces, aquí, ¿qué digo? Lo más recomendable serían los tratamientos 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? 3, 4, 5 y 6. Pero de esos tratamientos, los mejores serían el tratamiento 3 y el tratamiento 5. Esos son los mejores. ¿Ya? Y yo voy a preguntar, y para afirmar así de esa manera, el tratamiento 3, ¿cuántas veces has repetido? ¿Cuántas veces ha aplicado el tratamiento 3 para obtener pectina? Y aquí la persona que ha hecho esto y que ha realizado esas afirmaciones, desechando todos estos resultados y diciendo que estos son los mejores, me dice, el tratamiento 3, una sola vez no me has hecho. Y uno dice, una sola vez has repetido el experimento relacionado con el tratamiento 3 y ha obtenido 27% de pectina. Sí, una sola vez hecho. ¿Acaso había que hacer más veces? Pregunta, ¿una sola vez será suficiente? ¿Una sola vez bastará? Y uno dice, claro, ahí está, una sola vez basta y sobra, ¿sí? Una vez. Y la pregunta es, ¿y por qué no has hecho, no has repetido el tratamiento 3 2 veces? Y uno dice, no, pero ¿para qué? Si con una vez basta. Pregunta, ¿será posible que pueda volver a hacer el tratamiento 3? ¿Puede volver a aplicar el tratamiento 3? Y digo, sí, voy a hacer esta, ya que usted me está pidiendo, ya voy a hacer una vez más. Ya, a ver, hágamelo, el tratamiento 3. Ya voy a hacer. Y se hace el tratamiento 3. Pregunta, ¿ese 27% se va a lograr otra vez? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? En la segunda repetición del tratamiento. ¿Va a ser No, sí o no lo sí? hice. ¿Perdón? No lo hice. No va a ser lo mismo. ¿Y por qué no va a ser lo mismo? Si estoy diciendo que el tratamiento 3 es el nivel 2 del factor 1 con el nivel 1 del factor 2, ¿por qué no va a ser lo mismo? Pregunta. ¿Por qué no va a ser lo mismo? Si estoy haciendo lo mismo, estoy repitiendo las condiciones que caracterizan al tratamiento 3, ¿por qué no va a ser lo mismo? Tiene que ser lo mismo, ¿sí? Y en este momento uno dice, ¿por qué va a ser lo mismo? ¿Sí? Porque lo que yo estoy midiendo es la variable respuesta, esa variable Y, la que tanto nos interesa. Y ustedes saben, y todos sabemos lo siguiente. A ver, aquí voy a poner otro de esos mis ejemplos locos, ¿listo? Y no es ejemplo loco, sino es un muy buen ejemplo, ¿sí? Mi abuelita, que en paz descanse, a mi mamá, ¿sí? Le ha dejado sus recetas, su cuaderno de recetas. Y en ese cuaderno de recetas de repostería, ¿sí? Ahí estaba pues anotado absolutamente todo. Y todos esos postres tan ricos que hacía mi abuelita, y hablando en serio, ¿sí? Hacía unos postres, uff. Le ha legado pues en herencia a mi mamá su libro de recetas, ¿sí? Su cuaderno de recetas en este caso. ¿Y qué pasa? Mi mamá, ¿sí? Ahora sí, pues aquí están los secretos de la abuela, dice, ¿sí? Voy a repetir sus recetas más famosas. Bien, hace su primera receta siguiendo, o perdón, sí, hace su su primer preparado de una de las recetas más famosas de la abuela. ¿Y qué pasa? Al pie de la letra sigue toditas las instrucciones, al pie de la letra. 10 minutos de tiempo, 10 minutos, batir por una hora, etcétera, ¿listo? ¿Y cuál es el problema?
Probamos y decimos, no se parece al de la abuela. Pero sí he hecho igualito, ¿sí? Igualito, tal cual. Sí, no se parece, pero está rico, pero no es como el de la abuela. Y otra vez, ¿no? Mi pobre mamá insiste. Y nosotros, ¿qué le decimos? Sí, mamá, está bien. Estás mejorando, ¿sí? Pero no se parece al de la abuela. Pero sí es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, tiene algo de parecido, pero no, como que le falta un poquito esto, le sobra un poquito esto, pero ¿cómo le va a faltar y me va a sobrar si es lo mismo? Sí, pero no sé, a ver, ponle un poquito más de, no sé, o quítale un poquito esto, cuánto tiempo ha estado en el horno, no va a ser unos 5 minutitos más, 5 minutitos menos, pero es lo mismo, pues sí, pero varía, varía. Varía. Y uno dice, pero ¿por qué varía? No sé, tal vez era el horno de la cocina de la abuelita, ¿sí? No sé, tal vez sea eso incluso, ¿ya? Y uno dice, pero entonces si es el horno, es otro factor. Ese era un factor no controlable, ¿sí? Era un Z, porque nosotros estábamos controlando los ingredientes, ¿sí? Y resulta que había sido el horno de la abuela. Y ahí está uno no controlable. Fíjense, el efecto de los factores no controlables, esos que generan ruido, esos que hacen que los resultados finales no sean lo que se espera que ocurran, ¿sí? Favor no olvidarse de esos elementos. Bien, entonces puede ser que en este caso, no, el horno no, porque hasta en el mismo horno de la bolita hecho. Entonces, no, el horno no era. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente los resultados que se obtienen no son los mismos, ¿sí? Normalmente no obtenemos los mismos resultados. Y uno dice, ¿y por qué? Es que la variable respuesta, la medición que vamos a obtener, por más exacto que queramos hacer, no es un resultado fijo, es algo variable, va a variar un poquito más, un poquito menos, pero lo mismo, lo mismo, lo mismo, así igualito, tal cual, lo más probable es que no obtengamos. Y por ejemplo, aquí sale un 26.3%. La segunda repetición del tratamiento 3, que supuestamente era uno de los buenos. Y uno ve esto y dice 27%, 26.5%. No está mal, sigue estando bien. Sí, pero no está tan bien como querías, ¿no? Y ahora ese resultado del tratamiento 3 iguala al resultado del tratamiento 4. Y hace rato el tratamiento 4 has dicho que era bueno, pero me has dicho que entre el 3 y el 5, o sea, ahí estaba el éxito, ¿sí? Pero resulta que vuelves a repetir el tratamiento 3 y ya tu resultado no es lo mismo. Y me dice, ¿pero por qué? Es que estás con algo que por más que repitas las mismas condiciones, como mi pobre mamá con las recetas de la abuela, ¿listo? No ha logrado los mismos resultados de manera idéntica. Será parecido, pero no es lo mismo. ¿Y eso por qué ocurre? Es que estamos ante una variable aleatoria. Y es una variable aleatoria. Es normal que los resultados varíen. Más bien sería ultra raro que los resultados sean lo mismo. ¿Y cuál es el problema de muchos de los estudiantes de nuestra carrera? El problema de muchos de nuestros estudiantes de la carrera es que de cada tratamiento solamente obtienen un resultado. Y con ese resultado quieren convencer al tribunal de que para que su proceso productivo sea adecuado, la mejor combinación estaría representada por el tratamiento 3 o el tratamiento 5. Pero eso solamente con una repetición, con
una repetición. Y uno dice, una repetición es insuficiente. ¿Cuántas repeticiones tiene que tener cada tratamiento? ¿Cuántos datos hay que obtener por tratamiento? Uno no. 2. Si tengo 2 resultados, está mejor. 2 es mejor que 1. ¿Y por qué 2 es mejor que 1? Porque ya tengo variación. Ya tengo la variabilidad que a la estadística le encanta. Ya tenemos variación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que uno de esos datos se transformaría en un mínimo, y el otro en un dato máximo. Entonces, ¿qué pasa? El tratamiento 3 genera resultados de 26.3% al 27%. Uno dice, pero está bien, si la meta era 26%, pues el tratamiento 3 sigue siendo un muy buen tratamiento. La respuesta es sí, correcto, tienes toda la razón, pero ya no es tan bueno como antes, ¿no? Y ese resultado 27% ahora es lo máximo que se puede obtener. Y el 26.3 ahora es lo mínimo. Obviamente, respecto de esa meta está bien. Pero resulta que el primer resultado es lo máximo que se puede obtener, si solo tengo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Te conviene trabajar con 2? Y me dice, sí, me conviene, no pasa nada. Ahora, ustedes recordarán que cuando estábamos en tercer semestre, hemos visto una distribución de probabilidad. Todos tienen que acordarse de esto, sí, toditos, sin ninguna excepción. Una distribución de probabilidad que era un rectángulo, ¿se acuerdan? Donde había un mínimo. Y en ese momento en estadística 2 habíamos dicho, ese mínimo va a ser A. Y el máximo va a ser B. ¿Y se acuerdan todas las cosas que hemos hecho con ese rectángulo, con ese mínimo y con ese máximo? Hemos hecho hartas cosas. Incluso un examen tramposo en el segundo parcial, creo. Sí, Martínez, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cuál es el problema de tener 2 datos? No hay problema, más bien está bien, porque ahora vamos a poder hacer más cosas. Vamos a poder aplicar una distribución de probabilidad uniforme. Y vamos a poder hacer eso. Sí, pero ¿cuál es el problema? Todos los valores intermedios, entre ese mínimo y ese máximo, todos los valores intermedios, en caso de que existan, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, son equiprobables. Y uno dice, ¿acaso van a poder ocurrir valores entre 26.3 y 27? Claro, pues, porque estamos dando lugar ahora a que todo esto pueda suceder. Por eso trabajar con 2 datos es buena idea. Porque con los 2 ya tengo un mínimo y ya tengo un máximo, a la fuerza, ¿sí? Si el resultado es poco probable que se repita, porque tiene que ser así, ¿no? Dado que el Y, que es mi variable de respuesta, es aleatoria, entonces obviamente van a variar. Entonces, pues estoy dando lugar ahora de que cualquier valor entre el mínimo y el máximo pueda suceder. Pero hay un problemita. Todos van a tener la misma probabilidad. Sí, bueno, esta es la variable de respuesta. Ya van a tener la misma probabilidad. Todo va a ser equiprobable. Entonces, ¿está bien o está mal? Está bien, 2 es mejor que 1. Pero aquí dice algo bien importante. El número de datos debe ser suficiente para identificar de manera clara una tendencia, permitiendo además estabilizar la variación. Y él dice, esta parte no entiendo todavía. Y ahora aquí yo les digo lo siguiente. A ver,
Vamos con esto de aquí. Voy a ir, ahora directamente voy a ir a usar mi programa Minitab, ¿listo? Y ahora, faltando 10 minutos antes de que termine la clase, les voy a explicar cómo instalar, ¿listo? Este programa. Porque sí es bueno que tengamos para instalar y también para que vayamos usando y nos familiaricemos bien con este programa. Por ejemplo, mi variable respuesta, que es ese porcentaje de pectina, ¿listo? Pectina. Digamos que estamos con ese 27%. Ahí no voy a escribir porcentaje porque ya en el encabezado dice porcentaje, ¿listo? Aquí voy a escribir 27 nomás. Y aquí ese 26.3 era, ¿no? Que habíamos mencionado hace rato. Entonces, si por ejemplo yo hago un gráfico con esto, yo no sé qué gráfico puedo hacer. Ops, hay buenos gráficos para trabajar con dos datos. Por ejemplo, voy a hacer esta gráfica de puntos. ¿Listo? Esta es simple. Ya está. Y espero, pucha, y miren, ya está, ya he hecho el gráfico de puntos. Y uno dice, ¿ese es el gráfico de puntos? Claro. Tienes, tienes el porcentaje de pectina y ahí está un puntito que está marcando el 26.3 y ahí está el 27. O sea, un gráfico así ultra espectacular tampoco vas a obtener, ¿no? Y como ven, lo máximo que se puede hacer es, con la ayuda de esos puntos, trazar un rectángulo, ¿sí? Bien. Pero uno dice, ¿y qué pasaría si tengo otro datito más? Eso significa que, que ese tratamiento quieres volverlo a repetir. El tratamiento 3 quieres hacerlo por tercera vez. Y uno dice, claro, quiero hacerlo por tercera vez. Una, dos, tercera vez. Ese tratamiento quiero repetir por tercera vez. Bueno, a ver qué obtienes. Y uno dice, no sé, pues voy a obtener algún valor. Y por ejemplo, ahora has obtenido 25.9. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, a ver, actualizaremos nuestros resultados. Ahí está. Ahora ya no tienes dos puntitos, tienes tres. Dice, pero ¿qué ha pasado? Si he hecho igualito lo que hacía lo de la abuelita. No, no es abuelita, es el tercer tratamiento, ¿listo? ¿Qué ha pasado? No, pues no vale, ¿sí? En vez de mantenerse o en vez de subir, está bajando. ¿Qué ha pasado? Yo no sé, pues. Pero ¿estás haciendo bien o estás haciendo mal? No, pero estoy haciendo igualito, igualito, igualito. Cuidado con que te aparezca uno de esos factores que genera ruido, ¿sí? Esos no controlables. No, nada que ver, todo está bien controlado, ¿sí? Estoy trabajando en un laboratorio, todo se controla ahí, pues todo estoy midiendo bien. ¿Qué ha pasado, sí? Y si repites una cuarta vez ese tratamiento. A ver, haz una cuarta vez más. No, 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 esto de aquí voy a anular. No, no anules. ¿Por qué vas a anular? No, pues me ha salido mal, lo voy a anular. No anules. ¿Has hecho bien o has hecho mal? He hecho bien, pues solamente que este resultado me hace renegar. ¿Has medido bien? Cuidado con que esté ocurriendo uno de esos errores de medición que hemos hablado. No, he medido bien, sí, todo está bien, todo se ha calibrado y demás cosas. Está todo bien. Pucha, pero ¿por qué varías, sí? Me haces renegar esto. A ver, voy a anular eso. No anules, no anules, no anules. Volver a repetir. Volver a repetir, por favor, volver a repetir. Y volviendo a repetir, obtiene esto. Y actualizando tenemos eso. Y uno dice, mira, 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 qué interesante. Este de aquí es el mínimo ahora. Este otro es el máximo. Pero si te fijas, estos dos están juntos, están más cerca. Parece que si repites muchas veces el experimento, vas a poder ver que algo interesante podría pasar. Y aquí, por ejemplo, me voy a inventar, ¿listo? Algunos valores.
Y aquí vamos a actualizar. Y como ustedes pueden ver, aquí estamos viendo lo siguiente. ¿Qué estamos notando? Número 1. Estamos notando que por aquí se acumula la mayor parte de los puntos. Pero aquí estos también, que es un nivel de pectina bajo respecto de estos valores. Y aquí tengo un nivel de pectina un poco más alto respecto de estos valores. Van configurando, ¿qué cosa? Van configurando un espacio de resultados. Es muy interesante. Y aquí se va notando, ¿qué cosa? Que hay una mayor tendencia. Y estos de aquí suceden, sí, pero en menor medida. Pero la mayor tendencia está por aquí. Y, por ejemplo, se vuelve a hacer una vez más, se vuelve a hacer una vez más, ¿sí? Se vuelve a hacer una vez más, se vuelve a hacer una vez más, se vuelve a hacer una vez más, se vuelve a hacer una vez más. ¿Y qué pasa? Ah, miren, qué interesante. ¿Y se ha consolidado qué? ¿Qué se ha consolidado? Se ha consolidado que por aquí ocurre la mayor, el mayor porcentaje de los resultados, la mayor proporción de los resultados. Por aquí está. Por aquí ocurren algunos resultados, pero es bien raro, ¿no? Y por aquí ocurren estos otros resultados, pero ya es raro, ¿no? Que ocurran estos resultados. Es más probable que ocurran estos resultados. Pregunta. ¿Hacer una sola repetición es buena idea? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hacer una repetición es buena idea? No, Inge. No No, es buena Inge. idea. No es buena idea. Y saben, algunos de sus compañeros de semestres superiores me dicen, ¿no? Y Licen, he hecho un hito nomás. Y yo les dije, no te va a servir uno. Porque con uno no hay variación. A ver, fíjense, de esto que hemos hecho, vengo aquí a estadísticas, estadísticas básicas, lo que hacíamos en la calculadora, ¿sí? Porcentaje de pectina, estadísticas, por ejemplo, la media aritmética muestra la desviación estándar, el mínimo y el máximo, ya. Por ejemplo, eso de los cuartiles, que creo que alguna vez hemos hablado con ustedes también, genera estos resultados. ¿Y qué pasa? El nivel mínimo de pectina que se ha obtenido es del 25.9%, el máximo es de 27.1%. La tendencia, la media aritmética muestral es del 26.4%. La mediana es del 26.4%. Ah, están bien, porque también esta es otra medida de tendencia. Pero hay una variabilidad o hay una variación de 0.389% de pectina. Y uno dice, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve esto? Ah, esto de aquí sirve para que digas, ¿no? Los niveles de pectina que normalmente se obtienen están entre el 26 al 26.6%, con una tendencia, pero más inclinada hacia este lado, que en términos de escala es el 26.4%. ¿Listo? 26.4 está más cerca de 26.6 que de 26. Y el nivel mínimo de pectina que obtenemos no es tanto, sí, no es tan, no varía mucho de este 26, es 25.9. Y el nivel máximo de pectina que obtenemos sí varía un poquito más, pero es 27.1.
Y uno dice, ya, ¿y esa cosita tan chistosa qué es? Esta cosita que parece chistosa es un invento muy hermoso de la estadística que se llama gráfico de caja. ¿Y qué es el gráfico de caja? Es un instrumento de resumen que te dice, el nivel de pectina está entre 25.9% a 27.1%. Pero lo que ocurre más veces es que el nivel de pectina esté entre 26 y 26.6, siendo que dentro de ese rango de valores que ocurre muchas veces, el 26.4 destaca, porque es el valor más probable. Uno dice, ¿por qué es el valor más probable? Porque es pues la media aritmética y la mediana. Esos dos valores se resumen aquí. Y esos valores representan la esperanza matemática muestral. Ojo, muestral, ¿sí? Y ya. Y uno dice, ¿en serio? Sí, a ver, mira esto. Los niveles de pectina, los más comunes, ¿dónde están? Hemos dicho que estaba entre 26 y 26.6, ¿sí o no? Centrado todo en 26.4, ¿sí o no? Y el nivel mínimo de pectina, bueno, eso no está tan rectito, lo vamos a volver más rectito. Y el nivel mínimo de pectina que se obtenía, ¿cuánto era? Era pues 25. Y el nivel máximo de 25.9, ¿no? Y el nivel máximo de pectina, ¿cuánto era? Era 27.1. Ahora sí, aquí está mi grafiquito de caja, pero ahora bien, bien hechito, con escala. Y uno dice, no, pero este 26 está más cerca de este. Sí, pero en conjunto pertenece a este segmento de aquí. Así que este 26 está dentro de la caja, contando como esto, contando el 26.6 y el 25.9 está fuera de la caja. Y uno dice, pucha, pero esas caja y esas cosas, ¿y para qué me sirven eso? Es que la caja empieza en algo que en estadística 1 ustedes han visto con el nombre de cuartil 1. Y termina en algo que en estadística ustedes han visto, en estadística 1 han visto como cuartil 3. Y, la línea que divide a la caja en dos partes, que no siempre tienen el mismo ancho, ¿listo? O el mismo tamaño, es el cuartil 2. El cuartil 2 es la mediana. Y si la distribución fuese simétrica, la mediana y la media aritmética son lo mismo. Y uno dice, ¿ya? ¿Y qué de especial tiene pues esto? ¿No te acuerdas lo que tu docente de estadística 1 te ha explicado? Que los cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes. Y como puedes ver, ahí están las 4 partes. Y uno dice, no veo 4 partes. ¿Cómo no vas a ver las 4 partes? Aquí está la primera parte, 1 romano. Aquí está la segunda parte, 2 romano. Números romanos normalmente se usa aquí ya. Aquí está la tercera parte y aquí está pues la cuarta parte. Ahí están las 4 partes. ¿Qué es la primera parte? Nivel bajo de pectina. Bajo. Este es un nivel bajo. ¿De qué? De pectina. Y la cuarta parte es todo lo que es mayor al cuartil 3 y llega hasta el dato máximo, ¿listo? Hasta el valor máximo. ¿Qué es eso? Es un nivel alto en términos de producción de pectina. Ahí la cantidad de pectina que se obtiene tiene un nivel que se considera alto. Y lo que es el cuartil 2 es medio. Y lo que es el A medio o promedio, ¿listo? Y lo que es el cuartil, y lo que es 2 es medio a bajo. Y lo que está en el segmento 2, que es del cuartil 2 al cuartil 3, aquí vamos a colocar
medio a alto. Entonces, la caja, ¿qué representa? La caja representa todo lo medio, ya sea medio abajo, medio, medio o medio alto. La caja es la representación de la información media. Y todo lo que está fuera de la caja es o bajo o es alto. Y la media, aquí en este caso, la tendencia media es, y fíjense, aquí está, voy aquí, a gráfica, y dice gráfica de caja, ¿sí? Ahí, simple, listo. Pectina, ya, le digo aceptar y hace eso. Pero como yo he presentado en el eje X, entonces vamos a volcar vamos a transponer. ¿Listo? Y ya está. Y como ven, ahí está. Entonces, ¿la caja es importante, sí o no? Sí, es bien importante la caja, porque la caja representa el comportamiento medio, el comportamiento más habitual. Y si es que se acuerdan de lo que eran cuartiles, cada cuartil representa el 25% de la información. Por tanto, en el segmento 1 romano está el 25% de la información. En el segmento 2 romano está el 25% de la información. En el segmento 3 romano está el 25% de la información. En el segmento 4 romano está el 25% de la información. Entonces, la caja, que es lo medio, es lo más probable. ¿Por qué es lo más probable? Porque la caja representa el 50% de la información. Entonces, el 50% de la información está dentro de la caja. El otro 50% está fuera de la caja, sí, pero con diferencia. Un 25% por encima y un 25% por debajo. Entonces, lo que está dentro de la caja supera a lo que está por encima y supera a lo que está por debajo en una proporción del doble. En consecuencia, ¿qué es lo más probable? Que ocurran los valores medios. Que el porcentaje de pectina que se obtenga esté entre 26% hasta un 26.6%. Entonces, eso que nos salió al principio, que era 27%, es un nivel de pectina evidentemente alto. Pero está en el grupo de una producción alta, que es poco probable. Y nosotros, si ese valor lo hemos obtenido al principio, ¿se acuerdan? 27%. Era una observación rara, porque era poco probable. Lo más probable está aquí, entre 26 y 26.6%. Ahora alguien dice, ya, pero ahora, ¿cumple o no cumple la normativa de la Unión Europea? Sí cumple. Cumple igualando o sobrepasando, pero cumple. Y como ven, para poder hacer eso y para poder llegar a esta construcción que es mejor que tener un solo valor, miren, hemos necesitado, ¿qué cosa? Repetir el tratamiento, ese tratamiento 15 veces. Pero así hemos podido identificar de manera súper clara, ¿qué cosa? Hemos podido identificar de manera súper clara una tendencia con un mayor número de datos por tratamiento. Además, he estabilizado la variación. Y uno dice, ¿de qué está hablando en esta parte? Ah, esta parte ahora es importante explicar, ¿sí? A ver, la información que nosotros disponemos la vamos a partir. ¿Sí? Fíjense, tenemos en total 15 datos. Y con esos, y ahí está, ¿sí? Con todo. Entonces aquí vamos a ver un parcial, parcial 1. No es el primer parcial, ¿listo? Sino otro parcial de datos, ¿no? Un parcial 2 de datos. Y aquí vamos a tener un parcial 3 de datos. Ah, no, perdón. Ya he usado eso, sí. Ahí me riñe el programa. Me dice, oye, ya tienes otra columna igualita, no puedes variar, ¿sí?
Bueno, y aquí voy a tener un parcial 4 de datos. Supongamos que el parcial 1 es el dato 27. ¿Listo? Dato 27, el original. Y solamente va a tener un solo valor. Y supongan que estos otros de aquí van a formar parte de este segundo parcial hasta este 26, ¿no? Esto de aquí, se ven un poquito más, lo voy a ampliar. Y aquí está ya este y este. Y aquí vamos a dividir hasta aquí. Eso va a ir al parcial número 3. Hasta el 26.4. Y aquí, estos dos, a propósito, por si acaso, van a venir aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Los 15 datos los he dividido así. ¿Listo? Uno que se quede con el 27, con el 21, perdón por decir así, pero con el único. Después uno que tenga 2, ya, más datos. Otro que tenga 4, más datos. Otro que tenga muchos más datos. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a ir a estadísticas básicas y voy a calcular la desviación estándar. La desviación estándar de toda la información del parcial 1, del parcial 2, del parcial 3 y del parcial 4. Y a mí solamente me interesa la desviación estándar. Mínimo, máximo, no me interesa. ¿Sí? Obviamente, el número de datos. Cuartiles, no, nada de eso me interesa. Solo la desviación estándar, solo eso. Yo clic en aceptar y vuelvo a hacer clic en aceptar. Y fíjense, ahí están las desviaciones estándar. Desviación estándar. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Saben? Esto de aquí voy a llevar al Excel, ¿sí? Es buena idea trabajar con el Excel. Y eso pego ahí y uno dice, ¿qué está haciendo? No pasa nada. Esta N que aparece con mayúscula voy a cambiar, ¿sí? Para que sea N minúscula. Y uno dice, ¿por qué está cambiando? Es que saben, el Minitab tiene un problema en su formato. Siempre empieza con mayúscula, ¿listo? Y esta N está poniendo con mayúscula como si fuese población, pero en realidad no es población, es muestra. Entonces yo estoy corrigiendo. Y aquí están los resultados de pectina, pero está todo. Y está, ¿qué cosa? Están otros resultados. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es ir observando lo siguiente. Fíjense, cuando tengo un solo dato, no hay variación. Aquí la desviación estándar ha desaparecido. Y ahí aparece un asterisco. Y dice, ¿qué significa ese asterisco? Significa que no se puede calcular la desviación estándar. Que el resultado de la desviación estándar es indeterminado con un dato. ¿Qué variación hay pues en un solo dato? Cero será pues. Sí, pero ahí no ha puesto cero. Sí, es indeterminado. No se puede determinar la variación. Pero con dos datos sí se puede. Con dos datos sí se puede calcular la desviación estándar. Con uno no. Por eso con un dato no puedes. ¿Cómo vas a hacer con un solo dato? Con dos, sí, con dos, ok, está bien, no hay problema. Con cuatro está bien, ¿sí? Tienes más variabilidad. Con 8, más variabilidad todavía. Pero uno dice, pero a ver, un ratito. Aquí la variabilidad está aumentando. Sí, pero con 15 ya no. Más bien ha disminuido. Supongamos que ese va a ser 0, ¿listo? Y ahora lo que vamos a hacer es un gráfico. Graficaremos eso. ¿Listo? Y vamos a hacer un gráfico no de línea no, nunca, porque eso va a ser en orden. Yo quiero de escala, pero en orden. No, así no quiero eso. Ya, así. Tal vez así. Y como ustedes pueden ver, vamos con algo que es bien interesante. A medida que aumenta el número de datos, a ver, el número de datos va a estar aquí en este eje. Vamos a aumentar títulos en el eje. Y esto va a ser n. Y esto es la desviación estándar. Si ustedes, por ejemplo, dicen, ¿cómo ha hecho ese su gráfico?
Por algo está el video, ¿sí? Y con el video ustedes van a poder ver bien cómo he hecho ese gráfico. Y es más, incluso si ese video lo repiten y vuelven a ver, repiten y vuelven a ver, ¿cuál es la ventaja? Ah, la ventaja es que ustedes van a poder ver exactamente cómo he hecho y van a poder repetir. ¿Listo? Esa es la ventaja de los videos, ¿no? Ojalá en las clases presenciales, en las clases de verdad, pues al docente le dirían, ¿saber dónde está el botón del docente de replay? ¿Listo? Ya, entonces de repetición así en bucle, perdón, hasta entender. Bien, ahí está la repetición. Ustedes van a poder hacer esa repetición. ¿Y qué notamos aquí? Ah, aquí estamos notando que a medida que el número de datos aumenta, la variación va aumentando también. O sea, la variación no es constante, no es consistente, pero llega un punto en el número de datos en los que la variación ya no aumenta y empieza a disminuir. Entonces, a veces algunos piensan que va a ocurrir lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que a veces algunos piensan? Algunos piensan que va a ocurrir esto, ¿sí? A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Algunos piensan que va a ocurrir esto de aquí. A ver, sube, sube, sube por ahí y está disminuyendo. Ah, entonces seguramente va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir hasta ser cero. Y uno dice, ¿cómo la variabilidad teniendo tantos datos va a ser cero? Nunca va a ocurrir eso. La variabilidad con un dato sí es cero, pero con una gran cantidad de datos, ¿cómo va a ser cero? No va a ser cero. Y uno dice, ya, pero así estamos viendo. No, 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 es que estás viendo incompleto, es que el docente tiene la culpa. Es que el docente debería haber hecho más repeticiones, de tal manera de que esto de aquí baje, pero llega un punto donde ya no va a bajar más. Y dice, pero ¿por qué ya la variabilidad no va a bajar más? Es que ya no va a bajar más. ¿Por qué? Porque ya tienes una gran cantidad de datos y estás haciendo que la variabilidad se estabilice. Y por más datos que tengas, ya la variabilidad no va a variar, pero ojo, tampoco va a ser cero. O sea, va a disminuir, pero a un punto donde ya no va a disminuir más y las cosas se van a mantener de esa manera. Y uno dice, ¿y en serio eso va a pasar? Sí, eso va a pasar. A ver, necesito una muy buena demostración de que eso pase. Mm, Mañana vamos a hacer esa muy buena demostración de que eso pase. ¿Listo? Pero este punto, fíjense, que es requisito de los datos. El número de datos es clave para poder identificar de manera clara una tendencia, permitiendo además estabilizar la variación. Y cuando digo estabilizar la variación, es llegar a eso que ustedes acaban de ver. Sube, baja, baja y llega un punto donde ya no baja más y se mantiene. Número de datos, desviación estándar. Pero la cantidad de datos tiene que ser suficiente como para que haya un punto en n, en la cantidad de datos, que sea suficiente para que podamos ver esa tendencia, eso que se acuerda, ¿no? Lo que hemos hecho en el gráfico de caja. Esto de aquí. Esa es la tendencia. Pero esa cantidad de datos también debe ser suficiente como para que ocurra esto. Así que este número de datos que hace que la tendencia que la variabilidad se estabilice es clave, porque así voy a tener una mejor visión de la tendencia y también un comportamiento ya equilibrado de la variabilidad. Y en ese punto el error va a ser mínimo. Así que esto es bien importante. Y cuando mis estudiantes me dicen, ¿con cuántos datos vamos a hacer? ¿Con cuántos datos vamos a hacer? Yo les digo, a ver, vamos a adelantarnos un poquito. ¿Listo? O mucho. Y aquí, según el teorema de Fisher o el lema de Fisher, para la variabilidad
Para la variabilidad, más de 2. Más de 2. Y aquí alguien puede reclamar, ¿sí? Acepto reclamos. ¿Listo? Dice más de 2. Ya, más de 2. Está bien. Más de 2. Pero yo no quiero que me diga más de 2. Yo quiero que me diga cuántos experimentos vamos a hacer. Y yo les digo, todos los que puedas. Todos los que puedas. Pero por favor, más de 2. Y uno dice, no, pero yo quiero que usted me diga cuántos vamos a hacer. Yo les digo, todos los que puedas. Y uno dice, es que hacer cada uno de estos me cuesta 500 bolivianos en insumos, en reactivos. Y hacer cada uno de esos tratamientos me toma 8 horas. ¿Ya? Entonces te toma 8 horas obtener este resultado 27 y gastas 500 bolivianos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿vas a poder hacer 15? Y uno dice, prácticamente son 15 días de trabajo. Y son 500 bolivianos por tratamiento. Son 15. 7.500 bolivianos voy a gastar en esto. No, no puedo hacer tanto. Entonces, ¿cuántos vas a poder hacer? Un hito nomás no vas a poder hacer, porque con uno no hay estadística. No hay variación con uno. Con 2 es lo mínimo, pero sabes, más de 2. Con 3, ¿puedes hacer con 3? Más de 2 es 3. ¿Puedes hacer con 3? Sí, porque no creo que tenga más tiempo y también ya los recursos que tengo invertidos ya va a ser 1.500. Haz con 3, pues. Pero es mejor hacer con más, ¿no? Es mejor. Pero también hay que estar ante la realidad, ¿no? No es solo pedir más, más, más. Hay también otros elementos que son importantes. Tiempo, costo. ¿Cuántos vas a poder hacer? Aquí hay un teorema. Es el punto 2 del teorema de Fisher, donde te dice que para la variabilidad, para la varianza muestral y la varianza poblacional, la varianza, ¿por qué digo varianza? Es que es S cuadrado. S es la desviación estándar, al cuadrado es varianza. Sigma es la desviación estándar poblacional, al cuadrado es varianza poblacional. Entonces aquí estoy comparando la varianza muestral con la varianza poblacional. Para realizar una comparación de la varianza muestral con la varianza poblacional, necesitas más de 2 datos porque vas a trabajar con una distribución de probabilidad que se llama chi cuadrado. Y para poder trabajar con esa distribución de probabilidad que se llama chi cuadrado, necesitas más de 2 datos, por lo menos 3. Entonces, este aspecto que aquí hemos mencionado, sí, y que parece tan simple, es bien delicado. El número de datos debe ser suficiente para identificar de manera clara una tendencia, permitiendo además estabilizar la variación. 1, no. 2 es mejor que 1, pero un poquito más. 3, por lo menos 3. 3 te va a ayudar a ver la tendencia, tal vez. Tal vez sí, tal vez no. 3 va a permitir estabilizar la variación, no. Pero es mejor que 1. Es mejor que 2. Para estabilizar la variación, se necesita una gran cantidad de datos. Y tal vez esto no logres, pero por lo menos lo suficiente para ver la tendencia y la variación, por lo menos, de alguna manera ya tener una idea de la variabilidad, pero sin lograr estabilizarla, ¿listo? Así que este requisito es súper importante y es clave, y perdón que me haya extendido tanto porque es súper importante, en serio, ¿sí? Créame, por favor. Bien, eso es todo. Miren, quería explicarles cómo instalar el Minitab porque ustedes han visto que es bien útil, pero no vamos a poder, lamentablemente. El tiempo ya se nos ha ido. Mañana disponemos de un poquito más de tiempo y yo creo que vamos a poder hacer bien eso.